Miren, sé que mucha gente entra aquí solo para asustarse o por curiosidad, pero lo que voy a contar no es un cuento inventado, es real. Le pasó a una chica que conozco desde que éramos niñas, y hasta hoy se me eriza la piel cada vez que recuerdo lo que me contó ese día. Si estás viendo esto, suscríbete al canal, dale like y compártelo, porque historias así tienen que ser escuchadas, sobre todo para alertar a quienes quizá estén viviendo algo parecido ahora mismo. No exagero, lo que ella pasó en solo unas horas después de escapar es digno de una película de terror. Pero sin guión, sin dobles y sin un final feliz asegurado. Voy a intentar contarlo de la forma más fiel posible, porque esta historia no me deja dormir tranquila hasta hoy. Era una tarde pesada y pegajosa en Cancún, de ese calor que se siente como si se te pegara a la piel, cuando mi celular vibró con una videollamada de WhatsApp. Casi nunca contesto ese tipo de llamadas, pero cuando vi el nombre, el corazón se me detuvo. Era Lidia. No hablaba con ella desde hacía más de 2 años, desde que se había ido a trabajar en una buena casa en la zona hotelera, pero la cara que apareció en la pantalla no era la de la chica sonriente que recordaba. Tenía los ojos hinchados, el cabello enmarañado, y detrás de ella parecía haber un pasillo mal iluminado. Antes de que pudiera preguntarle nada, empezó a hablar a toda prisa, casi en un susurro, diciendo que necesitaba ayuda ahora, que acababa de escapar y que no sabía a dónde ir. Yo sentía que esa llamada iba a cambiarlo todo, pero no me imaginaba la magnitud del infierno en el que estaba metida. Lo primero que hice fue preguntarle dónde estaba, pero su respuesta fue tan vaga que me preocupó aún más. Cerca de la avenida Kukulcán, pero me estoy escondiendo, hay cámaras en todas partes, me dijo mirando nerviosa hacia los lados. Detrás de ella se escuchaba el ruido lejano de autos y el murmullo constante de gente, como si estuviera cerca de la zona turística, pero su respiración acelerada me hacía pensar que estaba acorralada. No quería que siguiera hablando por ahí, así que le dije que me enviara su ubicación en tiempo real. Tardó unos segundos en hacerlo, y cuando me llegó, noté que estaba prácticamente al lado de un complejo de villas de lujo. Eso me dio escalofríos, porque yo sabía que ahí vivían familias con poder, gente que nadie se atrevía a enfrentar. Mientras corría para buscarla, ella me mandó un mensaje de audio. Su voz temblaba. Dijo que llevaba más de 5 meses encerrada en esa casa, sin salario, sin poder salir y sufriendo abusos constantes. Me confesó que esa mañana, aprovechando que la señora había salido y el guardia estaba distraído, logró meterse al cuarto de visitas, robó un teléfono y saltó la cerca trasera. No sabía a dónde ir, porque no tenía dinero ni documentos, pero no podía seguir ahí ni un minuto más. Me pidió que me apurara, porque sentía que alguien ya estaba buscándola. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era solo ayudar a una amiga, me estaba metiendo en un problema que podría costarnos muy caro a las dos. Cuando llegué al lugar que me había compartido en el mapa, todo parecía normal desde la calle, villas enormes, jardines impecables, autos de lujo, pero yo sabía que detrás de esas fachadas perfectas podía estar el infierno que Lidia me había descrito. Caminé despacio, con el corazón a mil, mirando a todos lados para no llamar la atención. Finalmente la vi, escondida detrás de unos arbustos cerca de la salida trasera de la villa. Estaba sudando, con la ropa arrugada y llena de tierra, y cada vez que un auto pasaba parecía que iba a desmayarse del miedo. Me miró y solo alcanzó a decir rápido, antes de que me vean. No pensé 2 veces. Me acerqué, la tomé del brazo y empezamos a correr por un pequeño sendero que llevaba hacia la calle principal, tratando de no hacer ruido y evitando la luz de los faroles. Mientras avanzábamos, Lidia empezó a contarme detalles que me helaban la sangre. Me dijo que en la casa donde trabajaba, la obligaban a limpiar durante horas interminables sin descanso, y que si se quejaba, la amenazaban con despedirla, o, peor, con llamar a la policía diciendo que había robado algo. Me relató cómo la hacían cocinar, lavar y atender a los hijos de la familia a cualquier hora, incluso de madrugada, y que muchas veces la obligaban a dormir en un cuarto diminuto,
sin ventanas y con cerradura desde afuera. Su voz temblaba y a ratos se cortaba. Como si recordar eso le arrancara pedazos de aire. Me confesó que había pensado en rendirse varias veces, que ya no tenía fuerzas, pero algo dentro de ella la mantenía viva y con la idea fija de escapar, aunque fuera arriesgando todo. Al salir del pequeño sendero, nos encontramos con una calle más transitada, pero eso no nos daba tranquilidad. Todo lo contrario, sentíamos que cualquier movimiento en falso podía delatarnos. Lidia caminaba detrás de mí, arrastrando los pies y respirando con dificultad, mientras miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien apareciera de repente. Yo intentaba mantener la calma, pero el miedo me recorría entero. Cada sombra parecía un guardia, cada ruido de motor era un vehículo de seguridad acercándose. Mientras cruzábamos un par de calles estrechas, me contó que esa mañana, antes de escapar, había escuchado a la señora hablar por teléfono con alguien sobre poner todo en orden si algo salía mal. Eso me puso los pelos de punta, ¿no? Era solo una familia abusiva, podía ser parte de algo más grande, algo que protegía sus secretos a toda costa. Llegamos a un pequeño café que estaba abierto y nos sentamos en una mesa en la esquina, intentando pasar desapercibidas. Lidia estaba temblando, respiraba entrecortadamente y no dejaba de mirar la puerta. Mientras yo pedía 2 cafés para calmarnos un poco, ella me fue contando más de lo que había vivido durante esos meses. Me describió cómo la familia contrataba a otras chicas jóvenes, todas provenientes de fuera de la ciudad, les prometían trabajo legal y sueldo justo, pero en la práctica las mantenían encerradas, sin contacto con nadie y con tareas interminables. Cada detalle que relataba hacía que mi estómago se revolviera. Me contaba nombres, horarios, lugares secretos dentro de la casa y cómo la vigilaban constantemente, usando cámaras y alarmas que las chicas no podían controlar. Por un momento, pensé que todo aquello sonaba increíble, pero ver a Lidia frente a mí, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, me hizo entender que nada de eso era inventado. Mientras tomábamos café, Lidia me mostró mensajes que había logrado guardar en su teléfono robado. Eran capturas de conversaciones con la señora de la casa, amenazas veladas y recordatorios de que no debía salir ni hablar con nadie. Cada mensaje era una advertencia, un recordatorio de que cualquier intento de escapar sería castigado. Me contó que había aprendido a moverse rápido dentro de la casa, a evitar a los guardias y a esconderse en habitaciones vacías, pero que el miedo nunca la abandonaba. Lo que más le dolía era cómo la familia explotaba la vulnerabilidad de las chicas jóvenes, prometiéndoles oportunidades y luego robándoles su libertad y su dignidad. Mientras escuchaba todo eso, me di cuenta de que lo que ella había logrado esa mañana no era un simple escape, era una hazaña casi imposible, y lo había hecho sola, con miedo, hambre y desesperación. Después de un rato, le dije que necesitábamos un plan para que la historia no quedara solo entre nosotras. Fue entonces cuando mencionó que había contactado a nuestra amiga de la infancia, Valeria, quien secretamente había estado en contacto con un periodista local interesado en exponer redes de explotación doméstica. Me mostró mensajes en los que Valeria coordinaba cómo pasar la información, las direcciones y los nombres de las personas involucradas sin que la familia de Lidia se enterara. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, finalmente habría alguien capaz de sacar esa historia a la luz. Por otro, sabíamos que estábamos entrando en un terreno peligroso. Lidia me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo que no podía volver atrás, que todo lo que había sufrido debía servir para que otras chicas no cayeran en lo mismo. Valeria nos indicó un lugar seguro donde Lidia podía quedarse temporalmente mientras preparábamos todo para contactar al periodista. Era un pequeño departamento en el centro de la ciudad, discreto y sin lujos, pero eso era lo de menos. Lo importante era que nadie pudiera localizarla. Caminamos rápido hasta allí, tomando calles menos transitadas, siempre pendientes de cualquier movimiento sospechoso. Cada sombra, cada silbido del viento por entre los edificios nos hacía sobresaltar. Lidia caminaba detrás de mí, con la cabeza gacha y las manos temblorosas,
y yo sentía su miedo mezclado con la adrenalina que nos mantenía en movimiento. La sensación de que alguien podía estar siguiéndonos hacía que todo fuera aún más tenso, como si cada paso que diéramos nos acercara a un peligro invisible. Al llegar al departamento, Lidia se dejó caer sobre un sillón, agotada, y empezó a llorar sin control. La abracé y le dije que ya estaba a salvo por ahora, aunque sabía que eso era relativo. La red que había detrás de su sufrimiento no desaparecía con unas calles de distancia. Ella me contó que dentro de la casa había visto cosas que aún la perseguían, cámaras escondidas, puertas trancadas, alarmas que la hacían sentirse prisionera constantemente. Me relató cómo cada día tenía que sonreír mientras trabajaba, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro sentía miedo y desesperación. Todo lo que decía era tan vívido que yo podía sentirme dentro de esa casa, escuchando los pasos del personal, los gritos de advertencia y el silencio aplastante que se hacía insoportable por las noches. Mientras Lidia se calmaba un poco, empezamos a organizar toda la información que había logrado recopilar en su teléfono. Había fotos de habitaciones cerradas, capturas de conversaciones con la familia, listas de chicas que habían trabajado ahí y horarios de vigilancia. Cada imagen, cada mensaje, me hacía sentir que estábamos sosteniendo algo mucho más grande que un simple abuso doméstico. Estábamos frente a una red bien estructurada que explotaba a jóvenes confiadas bajo la fachada de casas de lujo. Lidia me confesó que muchas veces había pensado en escapar durante la madrugada, pero el miedo a ser atrapada la paralizaba. Lo que la impulsó esa mañana fue un momento de descuido de la señora y la valentía que, por fin, logró reunir dentro de sí misma. Mientras ella hablaba, sentí que su historia debía ser contada, que nadie podía quedar impune. Después de un rato, Valeria nos llamó para coordinar la entrega de la información al periodista. Nos dio instrucciones precisas, no podíamos dejar rastro, debíamos evitar hablar de planes por teléfono y movernos rápido. Todo parecía más peligroso de lo que había imaginado. Lidia escuchaba cada palabra con atención, asintiendo y mordiendo los labios. Sabía que cualquier error podía hacer que la familia volviera a buscarla o, peor, que intentaran intimidarla de nuevo. La tensión en el departamento era palpable. El miedo de Lidia y la responsabilidad que sentía sobre lo que íbamos a hacer nos mantenían en silencio, como si el ruido más mínimo pudiera delatarnos. La adrenalina nos recorría, y a la vez, había una sensación extraña de alivio. Por primera vez en meses, ella estaba tomando control de su vida, aunque el camino todavía fuera incierto y peligroso. Cuando finalmente llegamos a un lugar más seguro para enviar toda la información al periodista, Lidia seguía temblando, aunque ahora era de una mezcla de miedo y alivio. Sacó su teléfono, revisó cada mensaje y foto una vez más, asegurándose de que nada se perdiera. Yo la observaba y no podía dejar de pensar en todo lo que había sufrido en esos meses. La soledad, las amenazas, las jornadas interminables de trabajo sin descanso ni salario. Me contó que, muchas veces, lo único que la mantenía firme era pensar en su familia y en nosotras, las amigas que aún creían en ella. La mirada en sus ojos reflejaba una determinación que no esperaba. Después de tanto sufrimiento, ya nada podía detenerla, ni siquiera el miedo que seguía recorriendo su cuerpo. En el momento de enviar la información, Valeria nos guió paso a paso para no cometer errores. Cada archivo tenía que ser compartido de forma segura, cada detalle debía estar protegido. Lidia respiraba profundo, intentando concentrarse mientras yo vigilaba que nadie nos observara desde la calle. Era increíble pensar que toda esa red de explotación doméstica, escondida detrás de casas de lujo y sonrisas aparentes, podía ser desmantelada gracias a unos cuantos mensajes y fotos. Me contó que, antes de escapar, había escuchado conversaciones sobre otras chicas que habían sido reclutadas y retenidas de la misma manera, y que muchas de ellas todavía estaban ahí, viviendo el mismo horror que ella acababa de dejar atrás. Esa idea nos helaba la sangre a las tres, pero también nos daba fuerzas. Su escape podía ser solo el principio de algo más grande. Mientras enviábamos todo al periodista,
Lidia comenzó a recordar detalles que no había mencionado antes, cosas que la perseguían incluso después de escapar. Me contó que a veces la obligaban a vigilar a otras chicas, asegurándose de que no intentaran comunicarse con nadie, y que debía reportar cada movimiento a la señora. Esa parte de su relato me dejó sin palabras, tener que colaborar para sobrevivir mientras sufría abuso constante. Lo que más me impactó fue cómo describía los silencios de la casa, esos momentos en los que nada se escuchaba y cualquier ruido mínimo podía hacer que alguien apareciera de repente, gritando o castigando. Yo podía imaginar la tensión, el miedo constante que vivía, y sentí una mezcla de impotencia y rabia que me hizo apretar la mano de Lidia con fuerza, como diciéndole que no estaba sola. Después de que todo fue enviado y confirmado, Lidia se dejó caer de nuevo en el sillón, agotada física y emocionalmente. Su respiración era profunda, pero temblaba cada vez que recordaba los últimos meses. Me confesó que sentía culpa por no haber podido ayudar a otras chicas antes, pero yo le aseguré que ahora era diferente. Había dado un primer paso que podía salvar vidas. Valeria entró con café y algo de comida, tratando de que recobrara fuerzas. Mientras comíamos en silencio, el ambiente estaba cargado de tensión y alivio al mismo tiempo. Cada sorbo de café y cada bocado parecía traerla un poco de humanidad de vuelta, después de meses de humillación y miedo. Yo apenas podía creer que todo esto estaba sucediendo, pero ver a Lidia frente a mí, viva y libre, hacía que cada segundo de miedo valiera la pena. Mientras Lidia empezaba a recobrar un poco de calma, hablamos sobre los próximos pasos. Ella estaba decidida a colaborar con el periodista, pero también tenía miedo de las represalias de la familia. Me contó que durante meses había escuchado cómo la señora hablaba de poner todo en orden si algo salía mal, y que había personas que se encargaban de vigilar a las chicas incluso fuera de la casa. Esa idea nos puso los pelos de punta, porque entendimos que no solo habíamos escapado físicamente, sino que también debíamos movernos con cuidado para proteger su vida. Aún así, había algo en su mirada, determinación. Sabía que lo que estaba haciendo podía exponer una red entera de abuso, y eso le daba fuerza. Aunque el miedo nunca la abandonara del todo. Pasaron un par de horas, y mientras esperábamos que el periodista confirmara la recepción de los archivos, Lidia empezó a relatar detalles que la perseguían desde la casa, los horarios de vigilancia, cómo la obligaban a registrar a las otras empleadas, los momentos en los que le tocaba limpiar la casa mientras la familia dormía y cómo la amenazaban si hacía cualquier movimiento sospechoso. Su voz se quebraba cada vez que mencionaba algo, y yo no podía dejar de pensar en lo valiente que era al contar todo eso después de tanto tiempo. Me dijo que, aunque ahora estuviera a salvo, el miedo seguía dentro de ella, como un peso invisible que no la dejaba relajarse del todo. Cada recuerdo, cada detalle que compartía, hacía que todo pareciera aún más real y aterrador. Y yo sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Cuando el periodista finalmente respondió, nos dio instrucciones sobre cómo proceder para proteger a Lidia y asegurarse de que su historia se contara sin ponerla en peligro. Nos indicó que no mencionáramos nombres completos de momento y que cada paso debía ser calculado con cuidado. Lidia escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada instrucción, pero su rostro seguía mostrando la mezcla de miedo y alivio que la acompañaba desde que había escapado. Nos explicó que había otras chicas en situación similar en la zona hotelera y que esta era la oportunidad de exponer no solo lo que ella había sufrido, sino también la red completa de explotación. Yo me di cuenta de que el verdadero horror no era solo lo que vivió en esa casa, sino todo lo que estaba ocurriendo en otras casas que parecían normales y lujosas. Mientras organizábamos los detalles finales, Lidia empezó a hablar de cómo se sentía después de escapar. Dijo que nunca había sentido algo tan intenso: miedo, alivio, incredulidad y una sensación de libertad que no podía describir con palabras. Me confesó que durante meses había soñado con ese momento, pero nunca imaginó que sería tan real, ni que la adrenalina y el miedo podrían mezclarse de esa manera.
Su voz temblaba al contar cómo cruzó la cerca trasera, cómo corrió por calles desconocidas y cómo finalmente nos encontró para pedir ayuda. Cada palabra hacía que yo sintiera que estaba viviendo el escape junto a ella, y no podía evitar estremecerme pensando en la valentía que tuvo para salir de ese infierno. Después de unos minutos, Lidia me confesó que todavía sentía miedo, incluso estando a salvo. Me dijo que cada ruido en la calle le hacía mirar hacia atrás, que cada sombra parecía un guardia de la familia, y que su corazón seguía acelerado aunque ya no estuviera encerrada. Su cuerpo temblaba de manera involuntaria mientras contaba cómo se sentía al caminar por la ciudad libremente por primera vez en meses. Me contó que había perdido la noción del tiempo dentro de la casa, y que ahora cada paso que daba afuera era un recordatorio de que su vida podía ser diferente, aunque el miedo no se disipara del todo. Aún así, había algo en su voz que mostraba esperanza, la sensación de que había dado un primer paso hacia algo más grande que ella misma. Valeria entró de nuevo para asegurarse de que todo estuviera bajo control y para coordinar la siguiente etapa, la entrevista con el periodista. Lidia seguía revisando cada mensaje en su teléfono, asegurándose de que no se perdiera nada, mientras yo vigilaba que nadie nos espiara desde la calle. Me contó que su mayor miedo no era solo la familia que la había retenido, sino que otras chicas podían seguir pasando por lo mismo sin que nadie se enterara. Esa idea nos hizo sentir la urgencia de actuar, de asegurarnos de que su historia se difundiera, de que nadie más sufriera en silencio. Cada minuto que pasaba, el peso del miedo se mezclaba con la sensación de que estábamos haciendo lo correcto, de que finalmente esa historia saldría a la luz y podría marcar una diferencia. Mientras preparábamos todo para la entrevista, Lidia empezó a contarme cosas que nunca había dicho antes, detalles que la perseguían cada noche. Me habló de cómo la vigilaban, incluso cuando estaba sola en la cocina, cómo los guardias parecían saber cada movimiento de las chicas y cómo la familia utilizaba cualquier excusa para intimidarlas. Sus manos temblaban mientras hablaba, y yo no podía dejar de mirar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar esos momentos. Me contó que en los últimos días antes de escapar, había sentido que no podía más, que la presión y el miedo la estaban consumiendo por completo. Lo que logró esa mañana, salir corriendo y llegar hasta nosotras, era algo que parecía imposible y sin embargo había sucedido. Después, Lidia me confesó que la peor parte no había sido solo el encierro, sino la sensación constante de que nadie la escucharía si intentaba gritar. Me dijo que incluso cuando pensaba en huir, sentía que sus palabras se ahogaban antes de salir, y que cada vez que lo intentaba, la amenaza de la familia la detenía. Sus relatos eran tan vívidos que yo podía imaginar cada rincón de esa casa, cada puerta cerrada, cada mirada intimidante que la obligaba a obedecer. Mientras me contaba esto, yo sentía un nudo en el estómago, la mezcla de miedo y admiración por la valentía de Lidia. Por un momento, el tiempo parecía detenerse, y solo existíamos nosotras, tratando de procesar lo que acababa de pasar y lo que aún podía estar por venir. A medida que avanzaba la tarde, Lidia empezó a relajarse un poco, aunque el miedo seguía ahí, latente en cada movimiento y en cada mirada. Me contó que durante meses había sentido que la libertad era imposible, que cada puerta cerrada, cada cámara y cada guardia eran barreras infranqueables. Ahora, estando fuera, la sensación era extraña. Por un lado, alivio absoluto. Por otro, un miedo persistente de que algo o alguien viniera a buscarla. Nos sentamos juntas, en silencio, mientras ella se acurrucaba con su teléfono en las manos, como si fuera un amuleto que la conectara con su pasado y con la posibilidad de futuro. Cada tanto, sus ojos se llenaban de lágrimas y su voz se quebraba al recordar lo que había vivido, pero también había una chispa de determinación, un entendimiento de que había sobrevivido y que eso era solo el principio. Más tarde, Valeria volvió con información sobre cómo el periodista quería proceder. La historia debía publicarse de manera gradual, con cuidado, para evitar que la familia tuviera tiempo de reaccionar. Lidia escuchaba cada instrucción con atención, repitiendo en voz baja todo lo que debía recordar.
mientras yo tomaba nota de cada detalle. Me contó que en la casa había aprendido a moverse como sombra, a ser invisible para sobrevivir, y que ahora esa misma habilidad podía salvarla otra vez, aunque fuera enfrentando la exposición mediática. Cada palabra que decía estaba cargada de miedo, pero también de una claridad que me dejó sorprendida. Sabía exactamente lo que estaba en juego y no estaba dispuesta a retroceder. Esa mezcla de terror y resolución la hacía increíblemente fuerte, y yo entendía que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Mientras esperábamos la confirmación final del periodista, Lidia empezó a contarme cómo había planeado su escape en secreto. Me dijo que había observado durante semanas los movimientos de la familia, cuando salían, qué horarios eran más tranquilos y cuando los guardias estaban menos atentos. Cada detalle que compartía hacía que me diera cuenta de la precisión y la valentía que tuvo para llevarlo a cabo. Me explicó cómo aprovechó un momento en que la señora salió y los guardias estaban distraídos para escabullirse, tomando solo lo necesario, su teléfono y algo de dinero que había escondido en secreto. La adrenalina de esos minutos había sido aterradora, pero también la única oportunidad que tenía para recuperar su vida. Mientras escuchaba, sentía que estaba viendo toda la escena frente a mí, y mi corazón latía a la misma velocidad que el de ella ese día. Después de contarme su escape, Lidia confesó que el mayor miedo no había sido solo escapar físicamente, sino pensar en lo que podría pasar si la atrapaban otra vez. Me explicó que la familia tenía contactos y que había escuchado amenazas veladas sobre arreglar cualquier problema que surgiera, y eso la mantenía alerta incluso ahora, lejos de la casa. Mientras hablamos, la ciudad seguía su ritmo normal afuera, pero para nosotras cada sonido parecía un posible peligro. Aún así, había algo en su voz, una mezcla de alivio y fuerza, que me hizo comprender que, a pesar del miedo, ella había recuperado algo que nadie podía quitarle, su libertad. Cada palabra que decía era un recordatorio de que lo que habíamos presenciado no era ficción, sino la dura realidad de muchas chicas en situaciones similares, y que ese día había marcado un cambio irreversible en su vida. Mientras avanzaba la tarde, Lidia comenzó a abrirse más sobre cómo la familia manipulaba psicológicamente a las empleadas. Me contó que la hacían sentir culpable por cualquier error, la aislaban de contactos externos y le hacían creer que nadie la ayudaría si algo salía mal. Cada detalle que relataba era más aterrador que el anterior. Describía cómo la obligaban a sonreír mientras trabajaba, cómo la criticaban constantemente y cómo le quitaban toda confianza en sí misma. Sus manos temblaban mientras hablaba y su voz se quebraba varias veces. A pesar de eso, había un hilo de orgullo en sus palabras. Estaba hablando libremente, contando todo lo que había vivido, algo que antes era imposible. Cada historia, cada recuerdo, hacía que yo sintiera escalofríos, como si estuviera dentro de esa casa oscura con ella, sintiendo el miedo y la desesperación que la acompañaban cada día. Después de un rato, Valeria nos informó que el periodista ya estaba listo para recibir la información de forma segura. Lidia revisó todo por última vez, fotos, mensajes, detalles de los horarios y movimientos de la familia. Me confesó que le costaba creer que todo eso ahora estaba fuera de su control, en manos de alguien que podría exponerlo. Cada archivo que enviaba era una pequeña victoria, un paso hacia justicia, pero también un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mientras esperaba la confirmación de que todo había llegado correctamente, Lidia se quedó en silencio, mirando la pared, pensando en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. Era evidente que, aunque el peligro inmediato había pasado, el impacto de esos meses de abuso no desaparecería pronto, y su mente estaba llena de emociones encontradas, miedo, alivio, ira, y una determinación férrea de que su historia se contara. Cuando la confirmación llegó, supimos que todo estaba en manos del periodista y que ahora la historia de Lidia podría ver la luz sin comprometer su seguridad inmediata. Sus hombros se relajaron un poco, y por primera vez desde que escapó, sentí que respiraba con más tranquilidad. Me contó que cada minuto en esa casa había sido una lucha constante por sobrevivir,
y que muchas veces se sentía atrapada no solo físicamente, sino también emocionalmente, con la sensación de que nadie entendería lo que estaba pasando. Ahora, al ver que finalmente había alguien dispuesto a escucharla y ayudarla a exponer la verdad, podía sentir una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque estaba fuera de ese lugar, miedo porque sabía que lo que vendría no sería sencillo. Mientras hablábamos sobre los próximos pasos, Lidia me confesó que todavía sentía que la familia podía aparecer en cualquier momento. Su respiración era rápida y sus ojos no dejaban de mirar cada ventana y cada puerta, como si temiera que alguien irrumpiera de repente. Me contó que en los meses de encierro había aprendido a estar siempre alerta, a leer los movimientos de las personas y a calcular cada riesgo, y que esa habilidad ahora la ayudaba a mantenerse viva en un mundo que parecía tranquilo, pero que aún estaba lleno de peligros invisibles. Cada palabra que decía estaba impregnada de esa mezcla de terror y resiliencia, y yo entendía que lo que habíamos vivido ese día no solo cambiaba su vida, sino también nuestra percepción de lo que ocurre detrás de las casas de lujo que parecen intocables. Lidia empezó a hablar de cómo cada hora que pasaba en la casa se sentía como un día entero, y cómo la falta de libertad le había hecho sentir que su vida nunca sería suya. Me contó que cada mañana tenía que fingir normalidad, sonreír, atender a la familia y cumplir con tareas interminables, mientras en su mente solo existía el miedo y el deseo de escapar. Cada detalle que narraba era tan vívido que yo podía imaginar cada habitación, cada paso que daba y cada mirada amenazante que la mantenía bajo control. Sus manos temblaban y su voz se quebraba, pero había algo en su determinación que hacía que todo lo que decía tuviera un peso increíble. Yo sentía una mezcla de terror y admiración, porque escapar de algo así requería una fuerza que pocos podrían imaginar. Después, Lidia me confesó que aunque ahora estaba libre, el miedo seguía con ella, incrustado en cada fibra de su cuerpo. Me dijo que cada ruido, cada sombra, la hacía recordar los meses de encierro y vigilancia constante, y que aún tenía pesadillas sobre ser atrapada de nuevo. Aún así, había una parte de ella que se sentía poderosa, había logrado escapar, había tomado control de su vida y ahora podía contar su historia. Mientras hablábamos, yo entendía que ese día marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la de otras chicas que podrían verse reflejadas en su experiencia. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de miedo, de alivio y de la sensación de que algo importante estaba comenzando, algo que podría cambiarlo todo. Mientras esperábamos la confirmación final del periodista, Lidia empezó a relatar con más detalle todo lo que había pasado dentro de esa casa, cosas que hasta entonces había callado por miedo a represalias. Me contó que cada día se levantaba antes del amanecer, preparando la casa y cumpliendo con una lista interminable de tareas que parecían no tener fin, desde limpiar cada habitación hasta atender los caprichos de la familia y sus hijos, quienes la miraban como si fuera un objeto más que un ser humano. Cada movimiento debía ser preciso, sin errores, porque cualquier fallo era castigado con gritos, amenazas y, en ocasiones, golpes que ella no podía evitar. Su relato incluía cómo la familia tenía cámaras ocultas en pasillos y habitaciones, cómo la monitoreaban incluso mientras dormía y cómo los guardias de la entrada la observaban constantemente, asegurándose de que no intentara escapar ni comunicarse con nadie del exterior. Me contó que, a veces, la hacían sentir culpable por cosas que ni siquiera eran su responsabilidad, manipulándola psicológicamente hasta el punto de creer que no podía valerse por sí misma. Cada palabra que decía estaba cargada de miedo, pero también de una claridad que me hacía estremecer. Sabía exactamente lo que había vivido, y la forma en que lo contaba hacía que uno sintiera que estaba allí, caminando por esos pasillos, escuchando los gritos y el silencio opresivo que la rodeaba. Lidia describió cómo los días se repetían, cómo las semanas se sentían como meses, y cómo incluso los pequeños momentos de descanso eran vigilados y
controlados, impidiendo que pudiera relajarse o sentirse libre. Cada recuerdo que compartía estaba lleno de detalles tan específicos que era imposible no imaginar la escena con precisión, la disposición de los muebles, el ruido de los electrodomésticos, el olor de los productos de limpieza y la sensación constante de estar atrapada en una cárcel disfrazada de hogar. Me relató también cómo la familia empleadora jugaba con la vulnerabilidad de las chicas, prometiéndoles un salario y oportunidades que nunca llegaban, y cómo utilizaban amenazas veladas para mantenerlas bajo control, asegurándose de que ninguna pudiera hablar o buscar ayuda. Lo que me contaba me dejaba sin aliento, cada palabra transmitía el terror y la desesperación que ella había vivido, y al mismo tiempo la fuerza y la astucia que le permitieron sobrevivir y, finalmente, escapar. Me contó cómo, en los últimos días antes de huir, había planificado cuidadosamente cada movimiento, observando horarios, vigilando a los guardias y esperando el momento exacto para escapar sin ser detectada. La valentía que demostró al aprovechar un descuido de la familia para salir corriendo, con apenas un teléfono y algo de dinero escondido, era increíble. Cada detalle hacía que yo me sintiera como si estuviera viendo la escena en tiempo real, conteniendo la respiración mientras ella narraba cada segundo de su huida. Al escucharla, no podía evitar sentir una mezcla de terror, admiración y tristeza, terror por lo que había vivido, admiración por su valentía y tristeza por todas las chicas que seguían atrapadas en situaciones similares. Me di cuenta de que ese día, su escape, su relato y la decisión de contactar a Valeria para coordinar con el periodista no solo cambiaban su vida, sino que tenían el potencial de exponer una red mucho más grande de explotación que operaba detrás de casas de lujo en Cancún y otras zonas turísticas. Cada palabra de Lidia estaba impregnada de miedo, pero también de esperanza, y yo entendí que su historia debía ser contada, que debía servir como advertencia y como inspiración para quienes aún podían estar sufriendo en silencio. Después de que toda la información fue enviada y confirmada por el periodista, Lidia se quedó un largo rato en silencio, procesando lo que había sucedido. Me contó que, aunque ya estaba fuera de esa casa, el miedo seguía latente en cada rincón de su mente. Cada ruido en la calle, cada sombra que pasaba cerca del departamento, la hacía mirar hacia atrás, como si esperara ver aparecer a alguien de la familia que la había retenido. Me dijo que durante meses había aprendido a leer cada movimiento, a anticipar cada amenaza y a calcular cada riesgo para sobrevivir, y que ahora esa misma habilidad la mantenía alerta, incluso en libertad. Sin embargo, también había una sensación nueva que la acompañaba, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que su vida estaba constantemente en peligro inmediato. Me relató cómo en la casa muchas veces había sentido que su voz se ahogaba antes de poder gritar, que nadie la escucharía si intentaba pedir ayuda, y cómo eso la hacía sentir atrapada no solo físicamente, sino emocionalmente. Al contarlo, yo podía sentir la presión que había vivido, la constante vigilancia, el control psicológico, la manipulación y las amenazas. Cada detalle hacía que la historia pareciera aún más real, y comprendí que lo que habíamos presenciado no era solo un escape, sino una verdadera hazaña de supervivencia. Lidia también habló de cómo esa experiencia la había cambiado, de cómo ahora era más consciente de la vulnerabilidad de otras chicas y de la importancia de exponer la verdad. Me dijo que quería que su historia sirviera para alertar a otras jóvenes, para que no cayeran en manos de personas que se aprovechaban de su inocencia y necesidad. Mientras escuchaba, me di cuenta de que el impacto de esos meses no desaparecería de inmediato. El miedo seguía con ella, pero había algo más poderoso, una determinación férrea de que su vida ya no volvería a ser controlada por otros. Sus ojos reflejaban miedo, alivio, ira y, sobre todo, fuerza. Me contó cómo, en la quietud del departamento, finalmente podía empezar a sentir que su vida le pertenecía otra vez, aunque las cicatrices mentales y emocionales siguieran ahí. Cada palabra que decía era un recordatorio del horror que había vivido y de la valentía que había demostrado para sobrevivir. Era evidente que aquel día no solo había sido el final de su cautiverio,
sino también el inicio de un proceso que cambiaría su vida y la de muchas otras personas. Y aunque todo parecía tranquilo ahora, Lidia sabía que la exposición de la historia traería consecuencias, y que debía permanecer alerta, consciente de que el peligro podía aparecer en cualquier momento, pero con la fuerza de alguien que ya había sobrevivido al infierno y estaba decidida a no volver jamás a él. Lidia respiraba con dificultad mientras repasaba mentalmente todo lo que había vivido dentro de esa casa. Me contó cómo cada día estaba marcado por el miedo, como incluso los momentos de aparente tranquilidad eran tensos porque nunca sabía cuándo la familia podría castigarla o supervisarla más de cerca. Las noches eran peores, el silencio de la casa era opresivo y cada crujido del piso o susurro del viento la hacía sobresaltar. Me relató cómo las empleadas más nuevas eran constantemente manipuladas para obedecer sin cuestionar, y cómo la familia aprovechaba su aislamiento para controlarlas psicológicamente. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de miedo, pero también de una claridad que me permitió entender lo meticulosa que era la red de vigilancia y abuso dentro de esas casas. Lidia me confesó que la rutina diaria se había vuelto insoportable. Limpiar, cocinar, atender caprichos y sonreír cuando no tenía ánimo, mientras sentía que su vida le era arrebatada poco a poco. Cada recuerdo que compartía parecía tangible, y yo podía imaginar cada habitación, cada mirada y cada amenaza que vivía. Me explicó cómo los guardias controlaban sus movimientos y cómo las cámaras estaban ubicadas estratégicamente para vigilar cada paso. Me contó que muchas veces había intentado pedir ayuda, pero la familia se aseguraba de que ninguna señal de comunicación saliera de la casa. La sensación de estar atrapada y constantemente observada era abrumadora, y al escucharla, sentí que era imposible no estremecerse ante la valentía que mostró al planear su escape. Lo que más me impactó fue cómo cada acción de ella estaba calculada, como observaba, aprendía y esperaba el momento exacto para huir. Me relató cómo esa mañana, cuando finalmente decidió escapar, cada segundo estaba lleno de adrenalina, miedo y determinación. Mientras contaba todo, se podía percibir la mezcla de alivio y terror que la acompañaba desde que cruzó la puerta trasera y empezó a correr por las calles desconocidas. Cada detalle hacía que todo pareciera más real, más cercano, y me di cuenta de la magnitud de lo que estaba contando. No era solo un abuso doméstico, era una verdadera red de control y explotación. Su historia era desgarradora y al mismo tiempo inspiradora. Sobrevivir a eso requería una fuerza que pocos podían imaginar. Valeria nos explicó cómo debíamos proceder para proteger la información y a Lidia mientras el periodista trabajaba en la publicación de la historia. Me contó que cada archivo, cada mensaje y cada foto debía manejarse con extremo cuidado para no poner en riesgo a las chicas que aún estaban en las casas. Lidia escuchaba con atención, repitiendo mentalmente cada instrucción mientras su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Me confesó que, aunque estaba fuera físicamente, la sensación de vigilancia y amenaza seguía con ella. Cada ruido en la calle le hacía mirar hacia atrás, cada sombra le parecía sospechosa. Me relató cómo, durante los meses de encierro, había aprendido a anticipar cada movimiento de los guardias y a moverse silenciosamente por la casa para evitar ser detectada. Esa misma habilidad ahora le servía para mantenerse alerta incluso en libertad. Aún así, había algo nuevo, la sensación de control sobre su vida, de que podía decidir sus pasos y protegerse. Me contó que, al enviar toda la información al periodista, sintió una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo que podía suceder si alguien descubría la historia antes de tiempo, y alivio porque su historia finalmente tendría la oportunidad de ser escuchada y de exponer la red de abuso. Cada palabra que decía reflejaba su fortaleza y la conciencia de que, a pesar del peligro, había dado un paso decisivo para cambiar su vida y la de muchas otras jóvenes. El día había sido un torbellino de emociones, miedo, tensión, estrategia, escape y finalmente, un atisbo de esperanza que la mantenía firme y decidida a no dejarse vencer. Mientras Lidia recuperaba un poco de calma,
Empezó a hablar de las chicas que aún permanecían en la casa, aquellas que no habían tenido la oportunidad de escapar. Me contó que muchas de ellas estaban tan acostumbradas al miedo que ni siquiera pensaban en buscar ayuda, y que la familia empleadora se aseguraba de que cualquier intento de comunicación con el exterior fuera imposible. Cada detalle que relataba sobre cómo las manipulaban y controlaban me helaba la sangre, la forma en que revisaban sus pertenencias, los horarios estrictos, la constante amenaza de castigos físicos o humillaciones públicas. Me explicó que la rutina diaria era una máquina diseñada para quebrarlas lentamente, llenándolas de culpa, miedo y dependencia. Escucharla describir estas situaciones me hacía sentir impotencia y una urgente necesidad de que alguien interviniera. Me contó cómo había aprendido a sobrevivir en medio de esa presión constante, cómo planeaba cada movimiento para no llamar la atención y cómo lograba cumplir con las tareas mientras mantenía la esperanza de escapar algún día. La valentía y astucia que había demostrado eran impresionantes. No solo había soportado meses de abuso extremo, sino que había conseguido reunir la fuerza suficiente para salir corriendo en el momento justo. Cada palabra suya estaba cargada de miedo, pero también de la certeza de que su vida finalmente le pertenecía. Mientras hablaba, yo podía sentir el peso de todo lo que había vivido y la enorme carga emocional que llevaba consigo, mezclada con un alivio profundo por estar fuera de esa pesadilla. Después, Lidia me confesó que el día de su escape había sido un torbellino de emociones, miedo, adrenalina, tensión y una determinación feroz que nunca había sentido antes. Me relató cómo al cruzar la puerta trasera, el corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, como corría sin mirar atrás mientras su mente repasaba cada detalle del plan que había elaborado durante semanas. Cada calle que recorría, cada esquina que doblaba, estaba llena de incertidumbre, pero también de la certeza de que debía llegar a nosotras para estar a salvo. Me contó que durante el camino había imaginado infinitas veces cómo sería capturada de nuevo, pero que su instinto de supervivencia la impulsaba a seguir adelante. Mientras escuchaba, podía sentir la mezcla de miedo y alivio que aún permanecía en su voz, un eco de lo que había vivido y de la libertad que acababa de recuperar. Cada detalle de esa huida parecía grabado en su memoria de manera vívida: los sonidos de la ciudad, los pasos apresurados, la adrenalina recorriendo todo su cuerpo. Me confesó que nunca antes había sentido una sensación tan intensa de vulnerabilidad y poder al mismo tiempo, vulnerabilidad por la exposición y el miedo, poder porque había recuperado control sobre su vida. Esa combinación de emociones la hacía temblar, pero también le daba fuerzas para enfrentar lo que vendría. Me explicó cómo, aunque el peligro inmediato había pasado, el impacto psicológico de todo lo vivido seguiría con ella por mucho tiempo. Cada palabra de Lidia estaba cargada de verdad, miedo y coraje, y yo entendí que aquel día no solo había sido el fin de su cautiverio, sino también el comienzo de un camino de reconstrucción, justicia y exposición de la red de explotación que operaba impunemente detrás de casas que parecían perfectas y seguras. Mientras Lidia empezaba a recuperar algo de tranquilidad, comenzó a hablar sobre cómo había resistido mentalmente durante esos meses de abuso constante. Me explicó que, a pesar del miedo y la humillación diaria, siempre mantenía un pequeño espacio en su mente donde se aferraba a la esperanza de escapar, a la idea de que algún día estaría libre. Cada recuerdo que relataba de esa lucha interna era desgarrador, como se obligaba a sonreír y obedecer mientras por dentro planeaba cada movimiento, cómo aprendía a identificar los momentos de descuido de la familia y cómo utilizaba cualquier oportunidad mínima para protegerse y recopilar información que pudiera ser útil después. Sus palabras estaban cargadas de emoción, y se podía percibir cómo el miedo se mezclaba con la fuerza y la determinación que la habían mantenido con vida. Me contó cómo cada día dentro de la casa parecía más largo que el anterior, como los silencios eran más pesados que los gritos y cómo, incluso en los momentos de descanso, sentía que algo malo podía suceder en cualquier instante. Cada historia que contaba estaba llena de detalles que solo alguien que lo hubiera vivido podría saber: la disposición de los muebles, los olores, los horarios, los sonidos,
Mientras hablaba, era imposible no imaginar la presión constante, la sensación de estar atrapada y la fuerza que debía reunir para no quebrarse. Me relató cómo la familia utilizaba pequeños gestos y palabras para intimidar y controlar, cómo se aprovechaban de su juventud y vulnerabilidad para mantenerla subordinada, y cómo el contacto con el mundo exterior estaba completamente bloqueado. Cada paso que daba dentro de la casa debía ser calculado, cada palabra medida, y cada mirada evaluada para no despertar sospechas. Escucharla contar esto me dejó helada, pero también admirada por la inteligencia y valentía que había demostrado. Aún así, reconoció que escapar había sido la parte más aterradora y liberadora a la vez, porque implicaba arriesgarlo todo en un instante de desesperación. Mientras recordaba cada momento de su huida, podía sentir la adrenalina y el miedo mezclados, la sensación de estar al borde del abismo y de luchar por su vida al mismo tiempo. Después de ese largo relato, Lidia se quedó en silencio un momento, tratando de procesar todo lo que había contado y todo lo que todavía sentía. Me explicó que, aunque ahora estaba fuera de la casa, el miedo seguía presente, incrustado en su cuerpo y mente, recordándole que la libertad podía ser frágil. Cada ruido en la calle, cada sombra, la hacía volver a esos meses de encierro y vigilancia constante. Me confesó que todavía tenía pesadillas sobre ser atrapada de nuevo y que, aunque la adrenalina había desaparecido, la ansiedad seguía allí, recordándole lo que había vivido. Sin embargo, también había algo nuevo en ella, la sensación de control sobre su vida, de que podía tomar decisiones y protegerse de manera activa. Me contó que enviar toda la información al periodista había sido un acto de poder, un primer paso para exponer la verdad y garantizar que otras chicas no sufrieran lo mismo. Cada palabra que decía reflejaba la mezcla de miedo, alivio y determinación que la acompañaba, y yo entendí que lo que habíamos presenciado no solo era su escape, sino también el inicio de un proceso de justicia y visibilidad que podía cambiar muchas vidas. Mientras hablaba, podía sentir la intensidad de su experiencia, el peso de cada recuerdo y la fuerza que había reunido para superar lo inimaginable. Me contó que, aunque el peligro inmediato había pasado, el impacto emocional y psicológico de esos meses seguiría con ella durante mucho tiempo, recordándole siempre la importancia de su historia y la necesidad de protegerla. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad, miedo y coraje, y su relato seguía dejando claro que aquel día había sido decisivo, no solo para su vida, sino también para exponer una red de abuso que operaba detrás de puertas cerradas. Mientras avanzaba la tarde, Lidia empezó a contarme cómo se sentía ahora que había logrado escapar y aún estaba a salvo, pero con la conciencia de que el peligro no había desaparecido por completo. Me explicó que cada sonido en la calle, cada puerta que se cerraba, la hacía sobresaltarse, como si la familia pudiera aparecer en cualquier momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y alivio que me resultaba imposible ignorar. Me relató que durante meses había aprendido a controlar cada gesto y cada palabra para sobrevivir, y que esa habilidad ahora le servía para mantenerse alerta, aunque la libertad le diera un respiro. Me contó cómo había planeado cuidadosamente su escape, observando a la familia y a los guardias, aprendiendo los horarios y los patrones de vigilancia hasta encontrar el momento exacto para correr y no ser atrapada. Cada detalle que compartía me hacía sentir que estaba allí con ella, siguiendo cada paso de esa huida aterradora y liberadora al mismo tiempo. Su relato estaba lleno de detalles tan específicos que me permitió imaginar la casa, los pasillos, las puertas cerradas, los muebles, los ruidos y los silencios. Todo exactamente como lo había vivido. Me confesó que al salir, el corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, y que cada segundo fuera de la casa era una mezcla de miedo y adrenalina pura. Me contó que no podía dejar de pensar en las otras chicas que permanecían atrapadas, y cómo esa conciencia la impulsó a buscar ayuda inmediata y contactar a Valeria y al periodista. Cada acción que tomaba después de escapar era cuidadosamente medida para no poner en riesgo ni su vida, ni la información que podía exponer la red de explotación.
Me explicó que, aunque la sensación de libertad era nueva y emocionante, no podía relajarse del todo. El miedo seguía ahí, incrustado, recordándole lo vulnerable que había sido y lo vulnerable que aún podía ser. Mientras hablaba, podía percibir la fuerza interior que la había mantenido viva, y como esa misma fuerza ahora la empujaba a luchar por justicia y visibilidad. Cada palabra que pronunciaba transmitía emoción y verdad, y yo comprendí que aquel día no solo representaba su escape, sino también el inicio de un camino de exposición y cambio que podría ayudar a muchas otras jóvenes. Después de un momento de silencio, Lidia comenzó a narrar cómo el contacto con el periodista y la coordinación con Valeria le daban un sentido de seguridad y propósito. Me contó que cada mensaje enviado, cada archivo compartido y cada detalle documentado le daba una sensación de control que no había tenido dentro de la casa. Me explicó cómo se sentía al saber que su historia podría ser escuchada y que, finalmente, habría alguien dispuesto a exponer la red de abuso que operaba detrás de casas de lujo en Cancún. Mientras hablaba, su rostro reflejaba una mezcla de miedo, alivio, orgullo y determinación que era imposible de ignorar. Me relató cómo la idea de ayudar a otras chicas la mantenía firme, y cómo el pensamiento de que su experiencia podía prevenir que otras sufrieran lo mismo le daba fuerzas para seguir adelante a pesar del miedo. Cada palabra que decía estaba cargada de emociones contradictorias: miedo por las posibles represalias, alivio por haber sobrevivido, y determinación por querer que su historia fuera conocida. Me confesó que, aunque físicamente estaba libre, las cicatrices emocionales y psicológicas seguían allí, recordándole lo que había pasado y cómo había logrado sobrevivir. Mientras relataba todo, podía sentir el impacto que esos meses de cautiverio habían tenido en ella, pero también la resiliencia que demostraba al enfrentarlos y decidir contar su historia. Me explicó que, aunque no podía borrar el pasado, podía usar su experiencia para generar conciencia y proteger a otras jóvenes en situaciones similares. Cada detalle que compartía era vívido y tangible, y yo podía percibir la mezcla de temor y fuerza que la acompañaba constantemente. Su relato no solo mostraba la magnitud del abuso, sino también la determinación de una joven que había sobrevivido al horror y estaba lista para luchar por justicia. Mientras pasaban las horas, Lidia comenzó a relatar cómo se sentía al estar finalmente lejos de la casa, pero con la certeza de que la experiencia la había cambiado para siempre. Me explicó que la sensación de libertad era abrumadora, pero que a la vez, cada sonido, cada sombra, le recordaba que el miedo seguía ahí, incrustado en su memoria y en su cuerpo. Me contó cómo durante meses había aprendido a anticipar los movimientos de la familia, a calcular cada riesgo y a permanecer invisible, y que ahora esa habilidad seguía siendo útil para mantenerse alerta, aunque ya no estuviera atrapada físicamente. Cada detalle que narraba hacía que yo pudiera imaginar con precisión cada habitación, cada pasillo, cada puerta y cada mirada amenazante que la mantenía bajo control. Me relató que la rutina diaria en la casa había sido un verdadero laberinto de tareas interminables, gritos y vigilancia constante, y como cada pequeño error era castigado con amenazas o humillaciones. Mera confesó que, a pesar de todo, había encontrado formas de resistir psicológicamente, manteniendo en secreto la esperanza de escapar algún día. Mientras contaba esto, era imposible no percibir la mezcla de terror y determinación que la había mantenido viva. Me explicó que planear su escape había requerido paciencia, observación y valentía, y que el momento exacto en que logró huir fue una combinación de suerte, cálculo y adrenalina pura. Cada paso que daba fuera de la casa la acercaba a la libertad, pero también estaba cargado de miedo por lo que podría suceder si la atrapaban de nuevo. Me relató cómo su corazón latía con fuerza, cómo sentía la presión de cada segundo, y cómo la sensación de estar finalmente en control de su vida era tan intensa como aterradora. Cada palabra que decía estaba impregnada de emoción y de un realismo que me hizo sentir que estaba viviendo la huida junto a ella. Me contó que, aunque el peligro inmediato había pasado, la experiencia seguía resonando en su mente,
recordándole la fragilidad de la libertad y la importancia de protegerse a sí misma. Mientras escuchaba, era imposible no sentir escalofríos por lo que había vivido y, al mismo tiempo, admiración por la fuerza que había demostrado para sobrevivir y escapar. Su relato era un testimonio vívido del abuso, la vigilancia y la manipulación que sufren muchas jóvenes, y del coraje necesario para recuperar la vida después de tanto tiempo de cautiverio. Después, Lidia comenzó a hablar de la importancia de que su historia fuera conocida y de cómo quería que sirviera de advertencia para otras chicas que pudieran encontrarse en situaciones similares. Me explicó que el contacto con el periodista y la documentación de todo lo que había vivido eran pasos fundamentales para garantizar que la red de explotación doméstica fuera expuesta y que otras jóvenes pudieran recibir ayuda. Me contó cómo cada mensaje, cada foto y cada archivo enviado le daba un sentido de control y poder que nunca había tenido dentro de la casa. Mientras hablaba, su rostro reflejaba una mezcla de miedo, alivio y determinación que era imposible de ignorar, y podía percibir cómo cada palabra surgía de la experiencia más intensa de su vida. Me relató que, aunque físicamente estaba libre, la memoria de los meses de encierro, abuso y vigilancia constante seguía presente, recordándole la necesidad de mantenerse alerta y protegerse. Me confesó que cada noche, antes de dormir, todavía sentía que debía revisar cada detalle, asegurarse de que su entorno fuera seguro y estar preparada para cualquier eventualidad. Sin embargo, también había una chispa de esperanza y de poder. Sabía que había sobrevivido a lo peor, que había escapado y que ahora podía usar su historia para ayudar a otros. Cada palabra que decía transmitía una mezcla de miedo, alivio, coraje y determinación, y yo entendí que su relato no solo era un testimonio de supervivencia, sino también un acto de valentía y de responsabilidad social. Mientras escuchaba, podía sentir el peso de su experiencia, la intensidad de sus emociones y la fuerza que la impulsaba a seguir adelante, consciente de que su historia tenía el potencial de cambiar vidas y exponer la verdad detrás de un mundo que parecía perfecto y seguro, pero que estaba lleno de secretos oscuros y abusos invisibles. A medida que la tarde se convertía en noche, Lidia empezó a sentir el peso de todo lo vivido, la magnitud de los meses de abuso, vigilancia y manipulación que, finalmente había dejado atrás. Me contó que, aunque ya estaba físicamente libre, sentía como si una parte de ella permaneciera atrapada en la casa, recordándole cada grito, cada amenaza y cada mirada de control que había soportado. Mientras hablaba, su voz se quebraba a veces y sus manos temblaban ligeramente. Podía ver cómo cada recuerdo seguía vivo, tatuado en su memoria de forma imposible de borrar. Me confesó que el hecho de haber contactado a Valeria y al periodista le daba cierto alivio, pero que el miedo a represalias todavía estaba presente, un recordatorio constante de que la libertad podía ser frágil y que debía permanecer alerta. Aún así, había algo nuevo en ella, una sensación de poder, de control sobre su propia vida, de saber que había sobrevivido y que podía decidir qué hacer con su historia. Me relató que esa misma noche se sentía extrañamente tranquila, como si el simple hecho de contar lo que había pasado le permitiera soltar parte del miedo que había cargado durante tanto tiempo. Cada detalle de su relato estaba impregnado de emoción, la adrenalina de escapar, la tensión de no ser atrapada, la alegría silenciosa de estar finalmente en la calle, respirando aire fresco y tomando decisiones por sí misma. Me explicó cómo, a pesar de todo, sentía que esa experiencia la había transformado para siempre, enseñándole lo frágil y valiosa que era la libertad. Mientras la escuchaba, comprendí que aquel día no solo había sido el fin de su cautiverio, sino también el inicio de un proceso de sanación y de exposición que podría ayudar a muchas otras personas. Cada palabra reflejaba su fortaleza, su vulnerabilidad y la certeza de que su historia debía contarse para que la injusticia no quedara impune. Su relato dejaba claro que la vida podía cambiar en un instante, que la valentía y la determinación podían abrir puertas que parecían cerradas y que, a veces, escapar era solo el primer paso para recuperar la vida y la dignidad. Finalmente, Lidia concluyó que,
Aquel día había sido un punto de quiebre, un momento en el que todo lo que había soportado se transformó en acción, libertad y voz. Me contó que, aunque todavía sentía miedo, la sensación de haber sobrevivido y de haber contado la verdad le daba una fuerza que no había conocido antes. Cada imagen que había guardado en su memoria, cada instante de terror y cada momento de resistencia, ahora tenía un propósito: servir como testimonio y advertencia, para exponer la red de abuso que había operado en las casas de lujo de Cancún. Me explicó que, aunque nunca podría borrar completamente el dolor ni el miedo, había logrado recuperar algo fundamental: su capacidad de decidir, de protegerse y de luchar por justicia. Mientras hablaba, sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación férrea, la certeza de que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Cada palabra final que pronunciaba transmitía alivio, coraje y una extraña sensación de cierre. Lo peor había pasado, había logrado escapar y ahora podía respirar, aunque la memoria de todo lo vivido seguiría acompañándola. Me confesó que, incluso ahora, al mirar hacia atrás, no podía explicarse cómo todo había ocurrido tan rápido, como la cadena de abuso y control había terminado de repente, sin advertencia, dejando una sensación de vacío y asombro. Y aunque muchas preguntas quedaban sin respuesta, una cosa era clara: había sobrevivido, había contado su historia, y, de alguna manera, eso era suficiente para seguir adelante, para transformar el miedo en fuerza y la opresión en testimonio. Ese día, su vida cambió para siempre, y aunque el misterio de lo ocurrido permanecería con ella, también lo haría la certeza de que había logrado escapar y reclamar su libertad, una libertad que nadie podría arrebatarle jamás. Al final, Lidia se quedó en silencio por un momento, contemplando todo lo que había sucedido, sintiendo como el miedo y el alivio se entrelazaban dentro de ella. Sabía que nunca podría explicar completamente lo que había pasado, ni entender por qué todo había terminado de repente, pero también sentía una fuerza nueva, una certeza de que había sobrevivido y de que su historia ahora tenía voz. Ese día, su vida cambió para siempre. El terror había quedado atrás, la libertad era suya y, aunque las cicatrices seguirían presentes, también lo haría la determinación de seguir adelante, de vivir y de proteger a quienes podrían encontrarse en la misma pesadilla que ella había dejado atrás.